Antiguamente, para cargar una clase, lo que debíamos hacer es incluir el archivo. En este caso hago un require once o podría ser un include. Pero si el proyecto fuera muy grande, no quiero estar haciendo eso en todos mis archivos PHP. Pues con los PCRs y Composer podemos hacer la carga automatizada. Es bastante sencillo y nos olvidamos de esto. ¿Cómo va a cargar? Pues va a reconocer el namespace para cargar el archivo. Y para poder cargar el archivo debe seguir un cierto estándar. Bien, vamos a primero a entender qué son los PCRs. Ok, los PCR son estándares recomendaciones que se crearon con la finalidad de unificar las cosas y que todos sigan un solo camino. PHP es un lenguaje que ha crecido tanto que tiene mucho desarrollo, muchos frameworks, muchos CMS, entre otras cosas. Pero un problema que hubo años atrás era que todos seguían su propio camino. Entonces, con los PCRs lo que se busca es de que todos sigan un solo camino. Por ejemplo, lo que pasó en JavaScript hace muchos años, con Microsoft que implementó su propia versión de JavaScript. Entonces, por eso nació ECMAScript para estandarizar las cosas. Los PCRs vendrían a ser el equivalente. Y los PCRs están asociados a una versión o un número. Por ejemplo, el PCR1 te dice acerca de las buenas prácticas o cómo debería ser la codificación, el estándar. El PCR3 habla acerca de las interfaces de los loggers. Por ejemplo, he usado Monolog. Es aquellos para crear mensajes de logs, guardar logs. Te dices, ¿tú quieres crear una librería de log? Ya, pero implementa el PCR3. Cosa que si mañana decidimos cambiar o usas otro framework, pues la interfase va a ser la misma. Lo único que podría cambiar es el proveedor, pero la implementación sigue siendo la misma, la que define el PCR3. Bien, para esta sección de nuestro curso nos interesa hablar del PCR4, que son los estándares para el autoloader. Este autoloader lo vamos a lograr con Composer. Y básicamente lo que nos dice es que para hacer uso del autoloader o la carga automática, simplemente debes crear namespace. En el caso que haya más subnamespace, debes asociarlos y al final debe ir la clase. Bien, tal como tú creas los namespace, debes crear las carpetas. Es lo único que tú debes tener en cuenta. Ahora sí, vamos a comenzar a codificar y ver cómo hacer la carga automatizada o automática. Muy bien. Para comenzar a implementar la carga automatizada, vamos a crear un archivo Composer. Es un JSON, composer.json. Y voy a definir el primer parámetro, que es el nombre de mi paquete. Y en este caso usaré como proveedor o vendor Codoti. Y seguido por el nombre de mi proyecto. En este caso mi proyecto se llama PHP 7. Y ahora sí lo que nos interesa. Para hacer la carga automatizada debemos decirle la propiedad autoload. Queremos decirle que use PCR4. Y debo decirle el namespace base. En este caso el namespace base es Codoti. Dos slash invertidos y la carpeta donde está. Ok, lo que va a pasar aquí es que se va a ejecutar. Es decir, que cuando llamemos al namespace automáticamente va a reconocer como base a la carpeta Codoti. Entonces cualquier clase que haya dentro a partir de este nivel va a ser cargada automáticamente. Eso es lo que estamos definiendo. Ahora debo ejecutar el siguiente comando. Para ejecutar el comando de Composer deben estar posicionados dentro de la carpeta del proyecto. Composer dump autoload. Y listo, se crea una carpeta vendor donde van a estar descargadas las demás dependencias más adelante cuando veamos esto. Y se creó un archivo autoload. Este archivo autoload va a contener a nuestras cargas automatizadas. Entonces voy a regresar en mi archivo index y le diré en la carpeta vend, le diré en el require once que ya no me interesa la llamada a los archivos independientemente, sino lo único que debo cargar es este archivo. Nada más, con este archivo, y que debería estar en el script principal de su proyecto, va a ser la carga automatizada. Es decir, que va a reconocer los namespace. Vamos a hacer unos bar down para que imprima los objetos. Y miren, no hay requires once de los archivos PHP sueltos. Solamente mediante el namespace debería reconocer todo. Entonces yo le diré php index.php. Y me salió un pequeño error. Vamos a ver en qué fallamos. Ah, ok. Ok, acá hay un error en el namespace que no me había dado cuenta en la lección anterior. Es Codoti helpers. Yo lo cambié esto. Estaba Codoti /provider helpers, pero no seguía
el estándar de las carpetas, la jerarquía de las carpetas. Eso pasa por copiar y pegar, ¿no? Entonces solamente hay que retirar acá el providers. Así es, miren, es Codoti, helpers y el nombre. Si yo vuelvo a ejecutar, ahora sí lo reconoció. Y nos olvidamos de los requires ones. Si queremos acceder al otro, al de los proveedores, pues también podemos hacerlo. Le diremos providers. Y en este caso sería un poco más largo, ¿no? Por ejemplo, solamente el de MySQL. Y sería database. Y acá le diré obj3 es igual a new database. Hacemos un bar y ahí está. Automáticamente se hizo la carga automatizada, sin tener que hacer más uso de los required ones.